Buenas tardes. Primero, muchas gracias, Pura, por esta invitación y también muchas gracias a todo el grupo de investigación que ha convocado este seminario tan rico en temáticas y en enfoques. Quisiera presentar el equipo de investigación de la edición en Paraguay, que es un grupo de muy reciente formación. Andrea Tuté, que está a cargo de la asignatura de Historia del Periodismo en la Universidad Católica de Asunción. Ricardo Escabone Yegros, que tiene una robusta trayectoria en investigación de historia de las relaciones internacionales del Paraguay, con unas publicaciones muy robustas y que nos ha sido de enorme utilidad sus trabajos sobre diplomáticos, sobre intelectuales diplomáticos y la circulación, la formación de redes y de publicaciones. Y bueno, yo soy Liliana, que vivo en Argentina, me he especializado en historia de la historiografía paraguaya, y bueno, y trabajamos, nuestro trabajo descansa en encuentros periódicos en Asunción, también así en red, ¿no? De una manera muy colaborativa. A partir del texto que preparamos para el portal EdiRed, la edición en Paraguay, hemos querido profundizar, por un lado, para tratar de visualizar en la larga duración los momentos o los momentos más significativos de la historia de la edición en Paraguay y, en segundo lugar, los recursos disponibles ahora mismo para avanzar en el estudio de la evolución de la edición en Paraguay. Entonces, lo primero es decir que la historia de la edición en el Paraguay es aún un terreno muy poco explorado. De modo que en esta breve intervención les queremos compartir aquellas temáticas que de momento las visualizamos como las más relevantes para investigar ese proceso, así como los recientes hallazgos que hemos producido en materia de archivos y también de bibliografía y de otras fuentes para este estudio. La investigación en la que estamos implicados abarca el rango cronológico comprendido entre el último tercio del siglo XIX hasta la actualidad, que consideramos un periodo clave en el que se produce una creciente profesionalización de la actividad editorial, con el surgimiento y diferenciación de distintos actores y la ampliación, aunque limitada, del mercado del libro. Quizás convenga comenzar, para situarnos más en el caso de Paraguay, a modo de antecedentes, decir que a mediados del siglo XIX se inicia en Paraguay una incipiente actividad editorial con la adquisición por parte del Estado de la primera imprenta existente en el país durante el periodo independiente. De este modo se organizó la Imprenta Nacional, que inició sus publicaciones con el repertorio nacional destinado a reproducir disposiciones gubernativas. Y desde 1845 se editó el primer periódico en la historia del Paraguay, el Paraguayo Independiente. Asimismo, en esos mismos años se encaró la publicación de obras de mayor aliento editorial, como la primera edición en 1846 de la historia del descubrimiento, conquista y población del Río de la Plata, que redactó el paraguayo Ruy Díaz de Guzmán a comienzos del siglo XVII, y el libro, en 1848, de Juan Andrés Geli, El Paraguay, lo que fue, lo que es, lo que será. Además de la imprenta estatal, el presidente López creó las primeras instituciones pedagógicas y culturales que se veían ligadas a la edición. Fundó la Academia Paraguaya, la Academia Literaria, en 1842, y contrató para ejercer labores docentes a Ildefonso Bermejo, un escritor y periodista español nacido en Cádiz, una figura muy atrayente y sobre la cual proponemos seguir estudiando y profundizar. También en estos años se organizó el aula de filosofía, justamente de la mano de Bermejo, en la que surgió el primer grupo de escritores paraguayos que tuvo a cargo la edición de La Aurora,
enciclopedia mensual popular de ciencias, artes y literatura, que fue la primera revista cultural que circuló en Paraguay entre 1860 y 1861. También durante la presidencia de Carlos Antonio López se sancionó en 1855 la ley de prensa, que reconocía a todo ciudadano paraguayo el derecho para publicar por la prensa sus ideas y sus opiniones. Estos impulsos que he recogido hasta ahora se vieron detenidos con el inicio de la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, Argentina, Uruguay, Brasil, una guerra que se desarrolló entre 1864 y 1870 y que tuvo profundas consecuencias sociales, entre las cuales hay que mencionar la pérdida masiva de la riqueza bibliográfica paraguaya. Una gran parte del acervo proveniente de bibliotecas públicas y privadas cayó en manos del ejército enemigo durante las acciones militares. Finalizada la guerra, en 1870, la reconstrucción fue muy lenta, muy trabajosa. En los cruces de los siglos XIX y XX emergió en Paraguay una élite político-cultural, la denominada generación del 900 o novecentistas, que se encargaría de vehiculizar sus ideas y activar el sector editorial mediante el encargo de publicaciones con el concurso tipográfico, entre otros, de los talleres nacionales Hans Kraus y de la Escuela Tipográfica Salesiana, instaladas en Asunción. Surgieron también, justamente en los primeros años del siglo XX, librerías como A la ciudad de Berlín, de Enrique Mangels, la Librería y Papelería Nacional, de Juan Kell, y la de los hermanos Muñoz. Entre siglos XIX y XX también se dio a conocer la Biblioteca Paraguaya de la Librería y Casa Editorial Uribe y Compañía, que estuvo activa entre 1896 y 1897 y que editó 11 obras, 10 de ellas de autores extranjeros, hemos podido contabilizar, pero referidas al Paraguay. También a los años siguientes se puso en marcha la colección Biblioteca Paraguaya del Centro Estudiantes de Derecho, que se mantuvo activa, según hemos podido constatar, entre los años 1917 y 1924, y que publicó 10 obras de autores paraguayos. Esta biblioteca nos parece muy relevante porque fue creada por un grupo de jóvenes universitarios influidos por el arielismo y el reformismo universitario, así como por el llamado revisionismo paraguayo, una corriente historiográfica que cuestionaba la interpretación de la historia nacional imperante en esa época y asumía como principal bandera la exaltación del heroísmo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza y de su líder militar, el mariscal Francisco Solano López. En Paraguay, el espacio editorial en estos años, en estos primeros años, las primeras décadas del siglo XX, se focalizaba en Asunción, con escasas excepciones, y se hallaba en la década de 1920 en una etapa de modernización incipiente. La mayor parte de la producción impresa tomaba la forma de folletos y artículos de prensa, y se encuentra aún poco diferenciadas las figuras del editor y del impresor, que se ocupaba apenas de las tareas de impresión y encuadernación. Hacia 1906 hemos podido distinguir en Asunción la presencia de 13 talleres tipográficos, 5 de los cuales trabajaban para firmas editoras. A comienzos de los años 30, en el siglo XX, la disputa entre Paraguay y Bolivia por el dominio de la región del Chaco Boreal se complicó y la opinión pública de los dos países reclamó soluciones de fuerza. La Guerra del Chaco, acontecida entre 1932 y 1935, significó una retracción en materia de edición.
Para las principales editoriales que funcionaban en esa fecha, como La Colmena, La Mundial, el conflicto bélico, así como la coyuntura política de la posguerra, afectaron su rentabilidad. Asimismo, un movimiento revolucionario que estalló en Paraguay en febrero de 1936 y la guerra civil de 1947 condicionaron durante esa década el exilio de intelectuales paraguayos. En este contexto, que lo consideramos realmente muy significativo, fue que se establecieron editoriales en Buenos Aires y en Uruguay por parte de estos intelectuales paraguayos exiliados. En la capital argentina comenzaron a funcionar la editorial Guaraña, del escritor Juan Natalicio González, que editó como primera obra Proceso y Formación de la Cultura Paraguaya en 1938. Posteriormente, acometió también esta editorial la publicación de la Biblioteca Paraguaya de la editorial Guaraña, que estuvo activa, según hemos podido constatar, entre 1942 y 1947, y que publicó 6 obras. También funcionó en Buenos Aires la editorial Ayacucho, que fundó el historiador Julio César Chávez, cuyo primer volumen parece haber sido Hombres y Épocas del Paraguay, de Arturo Bray, publicado en 1943. También en Buenos Aires se instaló la editorial Tupá, dirigida por el paraguayo Anselmo Jover Peralta. A comienzos de los años 50, pasadas ya estos periodos revolucionarios, el historiador Julio César Chávez vuelve a Paraguay y le propone a un librero instalado en Asunción lanzar las conocidas ediciones Niza, y él mismo inició la publicación de la Biblioteca Histórica Paraguaya de Cultura Popular. Por su parte, en Montevideo, el intelectual y político Carlos Pastore fundó la editorial Antequera en 1949 con la aparición de la primera obra, La lucha por la tierra en el Paraguay. Nos parece conveniente también resaltar aquí, en este momento de la exposición, la figura de la escritora hispano-paraguaya Josefina Pla. Nació en Canarias y vivió mayor parte de su vida en Asunción, falleció en 1999. Fue la primera mujer que se implicó en trabajos de edición en el Paraguay. Comenzó justamente esos trabajos durante la Guerra del Chaco, cuando quedó a cargo de la redacción y de la edición del diario El Liberal. Todo nos indica también hasta ahora que Josefina Pla fue la primera estudiosa que se interesó en restituir el movimiento histórico de la edición y de la lectura en el Paraguay, a juzgar por algunas de las publicaciones de su autoría que hemos podido recopilar, como La literatura paraguaya. La literatura paraguaya es una situación de bilingüismo, que la publicó en 1974, El libro en la época colonial, que lo publicó en 1979, La cultura paraguaya y el libro, entre 1980 y 1981. Para el estudio de la edición en el Paraguay durante la segunda mitad del siglo XX, nos han sido especialmente útiles investigaciones recientes que nos han precedido y que hacen foco en el estudio de la narrativa paraguaya, concebida y producida durante el régimen político de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989. Estas investigaciones están situadas en el campo de la historia de la literatura, coinciden en mostrar las difíciles relaciones entre el llamado estronismo y las manifestaciones de la cultura, que fueron atravesando distintas etapas durante todos los 45 años de régimen político, hasta que llegar a los años 80 del siglo XX,
cuando, determinada por la misma descomposición del régimen político, se inició una nueva etapa en la que se caracterizó por la proliferación de editoriales que con un ritmo sostenido publicitaron a autores paraguayos, por la consolidación también de los llamados talleres literarios y por la consiguiente ampliación de lectores al interior del país. Para calibrar un poco la importancia de este boom editorial de los años 80, hay que tener en cuenta que hasta los años 70 hubo años en que no se publicó ninguna obra narrativa en el Paraguay. Pero desde mediados de los 80 se hizo patente ese auge de afición a la lectura que se vio fogoneada, según lo que hemos podido verificar, por la misma censura impuesta por el régimen político a otros medios de comunicación, como la prensa, la clausura del principal diario de la época, el diario ABC Color, y también la censura en algunas de las radios, entre ellas la radio Ñandutí, la más popular de esos años. A pesar entonces del control social impuesto por el régimen político de Stroessner, Josefina Pla, ya mencionada, secundó desde 1955 la fundación de la revista Alcor, dedicada a la actualidad artística y cultural, bajo la dirección de los escritores paraguayos Rubén Vareiro Sayer y Julio César Troche. Hasta el año 1969, en que cesó la publicación, vieron la luz un total de 47 números de periodicidad bimensual y contó con un importante elenco de colaboradores y también de auspiciantes. En 1979, la imprenta Arte Nuevo inauguró una colección llamada Linterna. La inauguró con el relato de Augusto Roa Bastos, Lucha hasta el alba. Al año siguiente, en 1980, el escritor paraguayo Juan Bautista Rivarola Mato fundó Ediciones Napa, narrativa paraguaya. Fue este el primer proyecto de edición en el país que tendría una actividad regular a través de la colección llamada Libro Paraguayo del Mes, que alcanzó a publicar 28 títulos. En 1981, el mismo Rivarola Mato, en el diario ABC, publica una carta, no la reproduciré en este momento, pero una extensa carta que nos ha echado muchísima luz acerca de los objetivos, del espíritu, de los colaboradores que formaron esta iniciativa que fue tan importante, tan relevante que fue NAPA. En el mundo editorial de los años 80, entonces, hemos podido detectar la articulación de voluntades para iniciar la andadura de proyectos editoriales de envergadura, además de los ya mencionados, el de la editorial El Lector, de Pablo Burián, que se convirtió en editorial en 1982, antes era una librería. Por su parte, Alcándara, que editó entre los años 1982 y 1988 60 volúmenes de poesía paraguaya. Uno de sus directores, Carlos Villagra Marsal, también dirigió Araberá, otra editorial que funcionó entre 1984 y 1988, enfocándose en la publicación de ensayos. La librería Comuneros, de Ricardo Rolón, que devino en editorial, y la editorial Salesiana, que se convirtió en Don Bosco. Entre los años 84 y 88, bajo los auspicios del periodista e historiador Alfredo Seyfergel, funcionó la editorial Histórica, que dispuso de un selectísimo catálogo de obras que hemos podido reconstruir, dedicado sobre todo a la historia política contemporánea, y que publicó en esos 3 años 25 títulos. Y en 1986, Rafael Peroni inicia su proyecto RP Ediciones, que publicará, además de literatura, varias obras de temática histórica y gran parte de la obra del reconocido escritor paraguayo Guido Rodríguez Alcalá, un escritor crítico del estronismo,
cuyo ensayo Ideología Autoritaria, que publicó en 1887, 2 años antes de la caída del régimen de Stroessner, suscitó, por supuesto, una iracunda reacción del régimen político. En 1987 inicia su andadura primero como librería, luego como editorial Intercontinental, fundada por Alejandro Gatti. En 1991 nació Arandurá, de Cecilia Rivarola y Cayetano Quattrocchi, que destacó, según el recuento que hemos realizado, por su número de títulos y su aporte a la narrativa joven. Con la caída del régimen de Stroessner a partir de 1989, el empuje editorial en Paraguay parece haberse profundizado. Se establecieron nuevas editoriales como Fausto y Océano, aunque esta última funciona más como importador, distribuidor. Fruto también de las editoras más reconocidas, más queridas, Vidalia Sánchez comenzó Servilibro, que entre los años 1995 y 2017 publicó 1000 títulos, 500 títulos de autores paraguayos. Y también en los albores del siglo XXI se instaló lo que yo llamo una editorial de culto, Tiempo de Historia, bajo la responsabilidad de Martín Romano y de Andrea Tuté, que integra este equipo de investigación, que se ha especializado en ediciones de gran formato y puesto en circulación libros traducidos sobre la historia paraguaya. Cabe destacar en este sentido que en la actualidad, con excepción del grupo español Santillana, que desde 1997 cubre en Paraguay la demanda de textos escolares, todas las citadas editoriales a lo largo de esta exposición son de capitales locales. Por el momento, en cuanto a las fuentes, ¿no?, y en cuanto a los recursos con los que contamos para esta investigación, por el momento no nos ha sido recuperar archivos de editoriales históricas, aunque sí hemos podido reconstruir algunos catálogos, algunos muy completos, de las series de bibliotecas paraguayas y algunos catálogos de estas editoriales históricas. Tenemos el propósito, a partir del año que viene, de recuperar los testimonios orales de algunos de los fundadores de las editoriales que surgieron sobre todo en los años 80 y 90 del siglo pasado. Sin embargo, lo que quisiéramos recalcar es que desde comienzos del siglo XXI, los 3 integrantes de este equipo hemos trabajado en localizar, organizar y poner a la consulta archivos personales de intelectuales, autores que también fueron editores, como son los casos de Juan Natalicio González, cuyas archivo personal se recuperó, una parte está en la Universidad de Kansas y otra parte en manos privadas. El archivo personal de Carlos Pastore, que la familia ha cedido para que albergara en la actualidad la Academia Paraguaya de la Historia. Josefina Pla, que ha donado, y sus descendientes han donado a la biblioteca de la Universidad Católica todo el acervo bibliográfico de Josefina Pla y entendemos también documentación. También el archivo personal del historiador y editor Alfredo Seyfergel, cuya familia ha puesto en custodia en el Museo Etnográfico de Asunción todo su archivo personal, y también el archivo de Pablo Maxim Fran, que está en la Academia Paraguaya de la Historia. Estos acervos documentales en los que cada uno de los 3 integrantes del grupo hemos estado, algunos más implicados en la organización de un archivo, otros en otro, pero que los 3 conocemos con bastante profundidad, tanto los archivos personales como las bibliotecas personales, ¿no?, de estos autores que fueron también editores, nos han permitido avanzar en la reconstrucción de las empresas editoriales en las que se vieron implicados, en el sentido de proyectos comerciales, pero también culturales, en las redes de intercambio que establecieron y en la circulación de las obras que publicaron. Bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Verán que es algo incipiente, pero estamos sumamente contentos e ilusionados con seguir adelante con este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las 2 ponentes por
Primero por la síntesis y por el ajuste al tiempo y por estos proyectos magníficos que habéis expuesto, ¿no? Por supuesto, en el caso de Paula y de Margarita, porque es un equipo con una trayectoria deslumbrante en tiempo y en recursos, y a Liliana por el poco tiempo que llevan en la tarea y por los avances que han tenido. Así que, de verdad que muchísimas gracias. Esto es un estímulo, desde luego, para todos. No sé si hay alguna pregunta. Paula, a mí me ha fascinado el proyecto, ya me habías comentado, el que estáis llevando a cabo, la investigación con las librerías, y que está muy también en línea con el que se ha hecho en España, ¿sabes? Con el sello de calidad y con este tratamiento de lo que llaman las librerías independientes. Y me ha llamado la atención la falta de formación específica de los libreros, ahora que se habla tanto de la profesionalización y de la acreditación del trabajo de estos libreros. Y no sé si hay algún tipo de vinculación con labores editoriales en el caso de los más representativos, o es sencillamente un tipo de labor profesional espontánea por el amor a los libros. Y después, en el caso de la distribución, que supongo que es el gran problema y el gran caballo de batalla, que también pasa en España, ¿ha tenido algún tipo de incidencia la Filbo en su actividad y en su renovación? ¿Y han tenido algún tipo de actividad, como por ejemplo en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde pagan los portes de los libreros que no son de la ciudad, o para enviar hasta un número determinado de kilos de peso, además creo que bastante alto? Bueno, sí, estos libreros sí son lectores, es decir, tienen una relación muy afectiva con los libros. Son en general, en el caso de Bogotá, lectores que son más por conquista que por herencia, en los términos de Chartier. Y en el caso de los de Medellín, sí son en su mayoría lectores que desde su niñez pues sus papás les leían, tenían unas bibliotecas grandes en su casa. Pero en el caso de Bogotá tuvieron esta cercanía con los libros más en su adolescencia. Solo uno de los libreros que entrevistamos o dueños de librerías tiene relación con el ámbito de la edición, o sea, trabajó en el ámbito editorial. El resto vienen, sí, de carreras de humanidades o de ciencias sociales. Hay 3 de los que entrevistamos que son economistas o son ingenieros de sistemas, pero en general los demás vienen como de estas carreras, pero ninguno había sido librero, ni había, pues, ni viene de familia librera, ni nada de eso. Entonces sí fue algo que nos sorprendió. El caso de los empleados, de los que trabajan como libreros, sí tienen experiencia como libreros, tienen mucha experiencia como libreros. Y en el caso de los dueños de librerías de libros leídos, también tenían experiencia como libreros. Entonces, digamos que los que no tenían experiencia son estos dueños de librerías independientes, que fueron en las que nos concentramos. Lo que vimos como necesidades de formación, pues a todos les da mucha pereza, como se dice, las labores administrativas, y contar con un buen software para que el ingreso de los datos no sea manual, eso lo decían todos que sería muy importante. Obviamente todos han tenido que aprender como labores ¿no? contables, netamente administrativas. Los que no se consideran libreros, que en nuestro caso fueron 2, entonces se han rodeado de un equipo de libreros muy especializado. Entonces, digamos que sí habría una necesidad de formación, pero como yo consideraría que en labores como más específicas de la administración de una librería, porque en general esta labor del que se considera librero, que es seleccionar títulos para los pedidos y recomendar títulos, necesitan de otras habilidades, ¿no? Más que tienen que ver más con el mundo del libro, con conocer editoriales, con conocer materialidad del libro, con ser lector casi que de tiempo completo para poder hacer la recomendación, que es lo que más piden los usuarios, ¿no? O sea, lo que más esperan de su librero, inclusive en tiempos de pandemia, cuando no podían ir a la librería, era que hubiera alguien siempre disponible en el WhatsApp, o en el chat o en la red social virtual para que respondiera a sus preguntas acerca de recomendaciones. Casi que actúan como a manera de médicos, ¿no? De médicos de almas, ¿no? Algunos les llaman. Entonces eso también fue bello encontrar. Y en la cuestión de las distribuidoras, yo reitero lo que decía un poco en la presentación, y es que no tenemos mucho conocimiento
acerca de cómo es el mundo de las distribuidoras en el país. Yo no sé si eso pasa en todos los países, porque ni siquiera tenemos un inventario completo de cuántas distribuidoras hay. Hay 26 distribuidoras afiliadas a la Cámara Colombiana del Libro, pero sabemos que esas no son todas las distribuidoras que existen. Entonces, digamos que hay mucha disparidad en cómo funcionan las distribuidoras. Una cosa son como las 4 distribuidoras que tenemos, que son las de los grandes sellos de multinacionales, y ese panorama ha empezado a cambiar un poco con el surgimiento de distribuidoras independientes que distribuyen sellos colombianos y sellos de editoriales independientes extranjeras. Entonces, estoy hablando de La Diligencia, de Huracán, y de una propuesta que vino desde la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, la ACLI, que fue también convertirse en distribuidora y empezar a traer sellos independientes, sobre todo españoles, para distribuirlos en estas librerías pequeñas. Entonces esa ha sido como la manera en cómo se le ha puesto contrapeso como a esta competencia y esta situación un poco, o no un poco, muy desigual para las librerías pequeñas, entre las librerías pequeñas y las librerías grandes. Pero bueno, eso sigue siendo un gran problema, porque no hay diálogo entre distribuidoras y librerías, ¿no? Las distribuidoras distribuyen lo que quieran en las librerías sin tener en cuenta su particularidad. Y de eso se quejan mucho los libreros, ¿no? Entonces, si hubiera un diálogo más cercano entre libreros y distribuidores, de pronto las cosas empezarían a cambiar. Ese diálogo lo han empezado a hacer las distribuidoras independientes, pero necesitamos que ese diálogo también sea con las grandes distribuidoras. Muchas gracias, Paula, y que es justo lo que repite Marisol Schulz, la directora de la Feria del Libro Internacional de Guadalajara, que viajan mucho más y mejor los autores que los libros por el continente, que las dificultades son mayores. Y para Liliana, que si está conectada, bueno, ha hecho también una reflexión José Luis, que precisamente yo iba a comentar su viaje a Asunción. Él ya lo dice los nombres de las personas con las que se reunió. Yo cuando estuve hablé con un joven editor, creo que era Daniel Cabrera, que creo que también es poeta, y hablaba también del impulso que estaba teniendo la edición en guaraní. No sé si habéis tenido tiempo de hacer alguna indagación, o es una de las áreas que también queréis impulsar en este enorme trabajo que habéis hecho en tan poco tiempo. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Pura. Sí, hay algunos escritores en Asunción que efectivamente están fogoneando y se han especializado justamente en edición en guaraní. En concreto, bueno, por lo menos mi cercanía es con una de las escritoras, llamada Susi Delgado, y por supuesto es otra vertiente de nuestro trabajo, que no es tan sencillo. No es tan sencillo también trabajar esa vertiente, pero sí, por supuesto. No sé si Andrea, tú quieres también agregar algo o responder algo más sobre esta inquietud que nos plantea Pura. Parece que no está. No, pero perfecto. Esencialmente una reflexión, precisamente porque me pareció interesante, ¿no? lo que él hablaba, ¿no? De ese reverdecer del mundo de la edición, por supuesto con pequeñas apuestas, me imagino que editores muy voluntaristas, y que en buena medida a lo mejor tiene que ver mucho también con la autoedición. De hecho, él era poeta, que creo que era Daniel Cabrera, y además era una persona que se ve que tenía un cierto recorrido. Quizás Andrea. Hola, muy buenas tardes a todos. Simplemente quería, no es lo que hay para agregar, simplemente puntualizar que no hay editoriales que editen específicamente solo en guaraní. Han estado aumentando la cantidad de ediciones. Recientemente se publicó, justamente Vidalia Sánchez publicó una edición de Mafalda en guaraní. Se han reeditado obras clásicas en guaraní, como Ñande y Picuera de Narciso Colmán, que es como una especie de poema épico clásico que es muy conocido, pero estaba agotado y no se había vuelto a editar desde hace décadas. No hay editoriales que editen específicamente en guaraní, y ese es un tema porque justamente el bilingüismo y la población de guaraní de gran parte de la población es justamente, probablemente, si bien no hay investigaciones sistemáticas, pero es justamente uno de los escollos para la ampliación del mercado del libro
en el Paraguay. Incluso, según algunos investigadores, es justamente el no reconocer ese bilingüismo y ese peso enorme del guaraní en la cultura popular es justamente incluso para algunos investigadores un escollo para el surgimiento de una literatura verdaderamente paraguaya, ¿no? Eso es lo que lo llegó a plantear en su momento Roa Bastos. Ahora algunas investigaciones recientes hacen hincapié en eso, pero bueno, simplemente aportar el dato de que no hay editoriales que editen específicamente en guaraní. El guaraní de por sí es una lengua muy basada en la oralidad, más allá de que se escribe y se lee en guaraní, aunque sea poco. Y bueno, habría que ver si continúa esa tendencia a editar más en guaraní, qué sucede con esos libros, si realmente eso permite abrir un poco más el mercado editorial en Paraguay y cuánta demanda puede existir para ellos, ¿no? Pero bueno, es justamente uno de los temas que es difícil rastrear cuando investigamos sobre la historia de la edición, pero que está permanentemente presente, ¿no? El bilingüismo, la escasez o la inexistencia en ciertas épocas de obras editadas en guaraní, ¿no? Y que, bueno, habría que ver un poco cómo afecta eso la evolución del mercado del libro en Paraguay. Muchísimas gracias a todas, es una sesión magnífica.